Buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un resumen de lecturas del mes de septiembre, que bueno, nada, como vieron me actualicé con los resúmenes de lecturas entre mayo y agosto, es abismal, o sea, un montón de libros, un montón de meses, pero bueno, ya como que estamos a fines de octubre, corresponde traerles el resumen de lecturas de septiembre, así que vengo con ello. De hecho, el primer libro del que les voy a hablar es el libro que estaba leyendo cuando grabé el resumen de lecturas entre mayo y agosto, así que 10 de 10, me queda perfecto. Antes que nada, les cuento un poco la dinámica. Vamos a estar hablando, como bien se entiende por el título, de todos los libros que estuve leyendo durante el mes de septiembre, contarles un poco mi opinión, de qué tratan, etc. Van a tener todas las reseñas de estos libros en el blog y les voy a dejar los links en la cajita de la información para que puedan chusmear un poquito más de mi opinión por escrito ahí. Y también les voy a contar de el libro que estoy leyendo actualmente. Ese puede o puede que no haya reseña escrita. Tal vez cuando estén viendo este video yo ya lo haya terminado, así que sí va a haber reseña y va a estar en el link. Sin más dilación entonces, vamos a comenzar. El libro que estoy leyendo actualmente es Historias clasificadas de Javier Cusimano. Es un autor mendocino que nos trae en esta oportunidad un libro de relatos, de crónicas, que él mismo escribe y recopila a través de un método bastante curioso. Él publicó en el diario, de manera verídica, él publicó en el diario un anuncio en el que llamaba a la gente a contarle historias de su vida que sintiera la gente que valía la pena contar o que tenían algo de extraordinario o de alguna manera valía la pena hacer relato. Entonces él se comprometía a escuchar esa historia y a transformarla en un relato y darle como una cuestión un poco más narrativa, a pesar de que son crónicas. Es todo de gente como mendocina, porque él lo publica en un diario de Mendoza, y particularmente también todos estos relatos, o al menos hasta la página en la que voy por la 82 de 140 más o menos, así que voy por un poquito más de la mitad. Hasta ahora al menos todos los relatos fueron publicados anteriormente en algún diario o algún medio digital o algo, y al final de cada relato es como que te va aclarando eso. La verdad que por el momento me está gustando un montón. Obviamente, como en toda antología, ya sea de poesía, de cuentos o lo que fuera, pasa que por ahí hay algún cuento que te toca más, un cuento que te gusta más, un poema que te llega un poco más a lo profundo porque es un tema más sensible para vos. Obvio que eso pasa siempre, entonces como no es la excepción, hay algunos cuentos que me están gustando más y otros que me están gustando menos, pero dentro como de la norma o del promedio, la realidad es que todos me están pareciendo bastante interesantes. Me gusta mucho la manera en la que el autor hace crónicas estos eventos, y me gusta mucho la idea, me parece muy tierna. De hecho es lo principal por lo cual yo compré el libro. Por un lado porque el autor es mendocino y quería tener algo de algún autori mendocine, y por el otro lado porque me pareció muy curiosa esta manera de acercarse a las historias, de proponer como publicar en un diario y que la gente se acercara a contarles momentitos de su vida que les parecieran extraordinarios. De hecho es algo que yo pensé como escritor, como persona, varias veces en hacer de distintas maneras. Nunca se me había ocurrido publicarlo en un diario, pero sí había pensado, no sé, ir a una plaza, preguntar en el bondi, no sé, como diferentes cosas. Y la verdad que encuentro que es una manera muy adorable de acercarse a las historias de la gente que te rodea, como más o menos, ¿no? Porque está bien, entiendo que dentro de Mendoza, dentro del aglomerado de la Gran Mendoza, como que hay ciudades que están un poco más lejos, ¿sí? Pero se entiende, ¿no? Como la gente que por ahí te cruzaste alguna vez en el colectivo tiene una historia que contar y está acá en esta antología de relatos. Así que eso por el momento me está gustando mucho. Ya les contaré más en la reseña si es que ya la publiqué, y si no, en el resumen de lecturas del mes de octubre. Ahora sí, comencemos con las lecturas que realicé durante el mes de septiembre. La primera es la única que no tengo en físico porque el libro se lo presté a una amiga. Estoy hablando de La gentrificación es inevitable y otras mentiras. El libro lo están viendo por acá. Es un libro que, bueno, su autora es Leslie Kern, y que es un libro más de teoría. Como ya les mencioné un poco de qué trataba en el resumen de lecturas anterior, no me voy a expandir mucho en el tema, pero básicamente, como su nombre indica, habla de la gentrificación y de otras mentiras relacionadas. Básicamente te explica un poco desde muchos puntos de vista qué es, a quiénes afecta, a quiénes beneficia, por qué hay que estar atentos en ciertas sutilezas como para detener la gentrificación en pequeños... Bueno, y eso es muy interesante también. No habla solo de qué es la gentrificación, sino también de cómo combatirla. Pero como les repito, tienen la reseña escrita, y además, como ya les hablé de qué trata, no me voy a detener mucho en eso, pero sí vengo a contarles que la verdad el libro me gustó muchísimo, me pareció muy interesante, me pareció que aborda el tema desde muchísimas aristas y creo que no se deja casi nada afuera. O sea, siempre se puede seguir agregando, seguir investigando, pero me pareció un libro muy serio, muy hecho con un montonazo de fuentes súper interesantes, que como que realmente da como para sentarse y
ponerse a leer las fuentes de las citas que hace, porque todas deben ser súper interesantes. Además, no sé, lo sentí como muy enriquecedor para con el conocimiento y para con cómo yo entiendo el mundo, porque por ahí la gentrificación era un concepto que yo conocía, pero que no entendía tanto, o que no tenía tan presente, o que no formaba parte del filtro con el cual veo la realidad, y ahora sí, realmente siento que entiendo mucho más cómo afecta la gentrificación a la sociedad de hoy en día, y no solo eso, sino que la puedo como detectar en, de nuevo, sutilezas tal vez, que antes no entendía. Muy interesante, muy recomendado, además me parece que es muy accesible, como que hace muy bien el trabajo de divulgación, como bien comenté en el resumen de lecturas pasado, porque no es para nada una lectura difícil ni pesada, sino que es como que casi lo vas leyendo como si fuera un cuentito, a pesar de que no es ni una crónica ni una novela, o sea, es un libro de divulgación científica si se quiere, o sea, te explica el concepto desde muchos puntos de vista, pero va como mechándolo con historias de vida, entonces eso lo hace muchísimo más digerible. Lo recomiendo un montón y pasemos al siguiente libro. La siguiente lectura que hice durante el mes de septiembre es Alambradores, de Sebastián González, que es un libro de un autor entrerriano que compré en la Feria del Libro de Buenos Aires de este año, y nos va a contar la historia de 5, si no estoy mal, obreros, o de 5 más particularmente alambradores, que están esperando a que venga el patrón para pasarlos a buscar y llevarlos a, creo que una manifestación o a sus casas después de una jornada de trabajo. Tendría que haber llegado a las 12 y no llega. Entonces ellos empiezan a desarrollar, o sea, primero que nada como que se asombran, y es como todo el proceso en el que pasa de ser, bueno, se atrasó unas horas, a de repente se atrasó un día entero, 2 días enteros, y tienen que empezar como a no solo a sobrevivir, digamos, con las provisiones que tienen y esas cosas, sino a relacionarse entre ellos y ver cómo cada uno tenía un preconcepto del otro y de como cosas que hablan entre ellos y qué rol juegan en el grupo, cómo se van desquiciando un poco también con esto de estar hace una semana tal vez, o más o menos, no les voy a especificar el tiempo, pero se entiende como hace bastante tiempo en un lugar en el que en realidad ellos trabajan, y cómo es su rutina, y los vamos a conocer más como personajes en sí, digamos, quiénes son, de dónde vienen, cómo es su rutina de trabajadores, de alambradores. La verdad, muy interesante, me pareció que el planteo, a ver, como que el tópico este de repente te tenés que quedar mucho más tiempo del que esperabas en un lugar, no es que sea nuevo, pero la verdad hay que decir, es uno de mis tópicos favoritos. O sea, me encanta leer sobre situaciones mediante, o sea, por las cuales te tenés que quedar encerrado por ahí en lugares, o por ejemplo, me encantan las historias en las que todo gira alrededor de que cae una nevada, entonces te tenés que quedar en esa cabaña durante mucho más tiempo del que pretendías, o se te atrasa el vuelo, entonces estás en el aeropuerto mucho más tiempo del que pretendías, o sea, como cuando los lugares de paso se convierten en lugares en los que te tenés que instalar mucho más tiempo, o incluso lugares que ya de por sí estaban hechos para la instalación, pero vos no pretendías quedarte tanto tiempo, pero que se convierten como en un lugar un poco más permanente. Eso la verdad a mí me gusta mucho, por eso me gusta muchísimo el cuento de Autopista del Sur de Cortázar. Siempre me gustó mucho ese tópico, y la verdad que me parece que lo hace muy bien. Además el libro es muy breve, pero aún así logra con mucha contundencia construir a sus personajes, que las relaciones entre ellos, y la verdad que mete como varios tópicos bastante importantes todos juntos y sin que quede como una matraca de cosas. Me pareció muy copado, y lo otro que me faltó decir también es que me gusta cómo incorpora distintas cosas del folclore un poco tanto argentino como supongo que entrerriano, como de la cultura particular de este tipo de trabajadores. La verdad, 10 de 10, me gustó mucho, y de nuevo me gustó mucho como la contundencia con la que manejó en la construcción de los personajes y las relaciones entre ellos. Y aprovecho para contarles que a Alambradores le puse un 8 de 10. Bien, el siguiente libro que leí durante septiembre es ¿Por qué volvías cada verano?, de Belén López Peiró, que es la primera parte, técnicamente, o sea, entre muchas comillas, de Donde no hubo pie, de la misma autora. Este libro nos va a contar los hechos que motivan al segundo, que es la judicialización del caso de abuso infantil que sufre la autora en la vida real. Esto es también es medio como una crónica, si se quiere. O sea, no es una novela que tenga ficción. La autora sufrió un caso de abuso de verdad y lo escribe en 2 libros, este y Donde no hago pie. La verdad que tenía bastante pendiente este primer libro desde que leí Donde no hago pie, porque Donde no hago pie me pareció un libro muy como profundo, intenso, bien estructurado. Me había generado como una buena sensación a nivel, o sea, como que sentía que la autora había ordenado muy bien los hechos. Me pareció como muy interesante a nivel narrativo, o sea, a nivel como libro, y además me parece un tema importante y relevante que se haga público, que se conozca, no solo por su caso, sino para mismo detectar este tipo de cosas y poder, digamos, hacerlo como menos tabú,
y ayudar a las víctimas, ayudar a que salgan, ayudar en el proceso, etcétera, etcétera. Lo tenía pendiente hace bastante, además mucha gente decía que era muy bueno. La verdad que el libro me gustó, me pareció básicamente lo mismo que con el otro. No siento que me haya aportado nada extra, igual, o sea, sí habla un poco más de la repulsión que le daban ciertas cosas, o sea, habla un poco más de su experiencia como de primera mano, lo cual es obviamente súper válido y eso, pero no siento que me haya aportado algo extra a el primer libro en relación a mi como impresión del libro o de la narración o del orden de las cosas, digamos. Y le puse un 7,5 de 10. El siguiente libro empieza con la picada un poquito porque estamos hablando de El lecho de Esteban López Brusa, que es un libro que nos va a contar la historia de una mujer que durante la última inundación grande de La Plata, va a tener que cuidar tanto a su bebé como a otro bebé, que no sabemos al principio de la historia al menos por qué lo tiene que cuidar ni de dónde salió. Entonces tiene que como que recorrer la ciudad inundada con estos dos bebés. Bien, ¿cuál es mi problema con este libro? Varios, o sea, la verdad que no me gustó mucho, no fue una lectura que haya disfrutado, pero principalmente no me gustó cómo está planteada la sinopsis en relación a lo que te cuenta, porque me parece que no habla de eso. O sea, yo les conté la sinopsis según lo que se supone, o sea, de lo que se supone que habla, y si bien es verídica, o sea, efectivamente nos cuenta eso, es como que hay muchísimo más salto temporal del que, o sea, no sé, o sea, no terminé de sentir que fuera una buena descripción la que te dan cuando entras a la lectura. No estaba esperando nada parecido, además como que no me terminó de contar nada en particular, como que medio que durante la mayor parte del libro me estaba preguntando, bueno, ¿y esto por qué lo estoy leyendo, no? Me había olvidado el señor ahora adentro. O sea, como que no sentía que tuviera una razón de ser. Sí me encariñé con los personajes, eso es lo único que le doy de positivo. Me encariñé con los personajes, pero como que no me gustó cómo estaban retratados. O sea, sentí como que el autor no los retrataba, no sé, o sea, ni siquiera quiero decir que bien o mal, o sea, no es que digo, este personaje no sería así, sino como que no me gustó, no me interesó, como no llegó a mí. El resumen de lo que me pareció fue ¿para qué estoy leyendo esto? Ah, y otra cosa que no me gustó nada respecto a la protagonista es que como que a veces, o sea, la protagonista es una madre adolescente y como que de repente en medio de la inundación, en medio de un montón de cansancio, en medio de cosas como bastante terribles y gráficas y jedes, como que mete situaciones en las que hay líbido o sexualidad presentes y lo sentí como hasta irresponsable o irrespetuoso para con el personaje, como que se notaba que estaba escrito por un chabón. Una cosa así me dio la sensación, como que tipo, ¿cuál es tu necesidad de vos, autor, de hacer que la protagonista, madre adolescente, en esta situación en la que claramente no pensás en esas cosas, piense en eso, pero encima ni siquiera lo encares desde el lado de todos somos humanos y no pasa nada que en un momento de tanto dolor pienses en esto porque bueno, tenemos cosas, sino que lo planteas desde el lado sexualizado, o sea, como de, no sé, me generó como una dicotomía ahí medio extraña, no me sentí cómodo leyendo esas partes. De nuevo, no porque fuera como una cosa de dedito juzgador, de no, ¿cómo vas a estar sintiendo? Porque, como les digo, me encariñé con los personajes, o sea, yo no tenía nada en contra del personaje ni en lo que le pasaba, sino que era como que sentía que la mirada del autor estaba muy extraña sobre eso, o del narrador, si se quiere. No sé, no me gustó, la verdad fue una decepción. Le puse un 4 de 10. Y ya para terminar, el último libro que leí durante el mes de septiembre fue otra decepción. Estoy hablando de Los extraños de Jon Bilbao. Es un libro que la verdad que soy muy ingenuo yo. O sea, realmente sé que fue 100% un error mío. Lo agarré sin tener idea de que iba a tratar de extraterrestres. O sea, de verdad les juro que a pesar de que tiene un ovni acá y tiene un ovni en la portada, y a pesar de que la sinopsis, ahora cuando se las cuente se van a dar cuenta, si lo mirás con ese filtro es obvio que va a hablar de extraterrestres, les juro que yo lo primero que pensé fue thriller. O sea, no vi los ovnis y cuando leí la sinopsis, como yo, no leo de ovnis, no leo de extraterrestres, no leo de aliens, no leo de vida más allá. O sea, en general no es un género que a mí me interesa, entonces no lo tengo presente. O sea, no es algo en lo que piense cotidianamente. Entonces cuando leí esta sinopsis, en vez de que se me viniera a la cabeza esa opción, se me vino a la cabeza la opción de un thriller. O sea, yo realmente pensé que iba a ser un libro de suspenso. Les cuento de qué trata. El libro cuenta la historia de un matrimonio que es entre Jon y Katarina, que están de vacaciones en la casa de los padres de Jon, que los padres de Jon están en otro lado, están también de vacaciones, pero en otro lado. Jon y Katarina entonces están de vacaciones en la casa de los padres de Jon, en una ciudad como con playa, que creo que es en Ribadesella, que es en España, que es una localidad real. Cuestión que están ahí de vacaciones y
como que primero te presentan un escenario en el que el matrimonio no está tan bien, como que no están tan bien entre ellos, ella está embarazada, él está como muy enfocado en su trabajo, ella quiere, o sea, él está preocupado con que ella quiera volverse a su país natal, que es Alemania. Están como atravesando un momento complicado y resulta que un día ven, o sea, avistan un ovni. Toda la ciudad, digamos, ha visto un ovni y ellos también lo ven. Esto obviamente no te lo dicen en la sinopsis, porque lo que te dicen, en realidad es verdad, les voy a contar lo que dicen en la sinopsis para que vean que podía ser un thriller. Lo que te cuentan es que de repente en vez de lo del ovni, o sea, olvídense de lo del ovni, lo que cuentan es que están de vacaciones ahí y de repente aparece en la puerta de la casa un chabón que dice ser el primo de John. Pero como que a medida que pasa el tiempo, John y también Catalina se dan cuenta de que nunca los vieron, no los conocen. John sabe, o sea, piensa como, che, pero John, no me acuerdo de vos, o sea, qué raro. Y le empieza a resultar extraño y de repente también se empiezan a dar cuenta de que tanto el primo, supuesto primo, como su novia, pareja, la chica que aparece con él, como que empiezan a tomar posesión de la casa, como si fueran los dueños. Eso recontra parece un thriller, o sea, si no lo lees con los ojos de una persona que sabe que puede haber libros que tengan aliens, recontra parece un thriller. Pero el tema es que yo me quedé pasmadísimo cuando arranqué a leer la novela, o sea, porque creo que apenas empecé me di cuenta de lo del ovni, pero dije, decido seguir pensando que existe la posibilidad. Y claro, apenas empezabas te cuentan que avistan un ovni y dije, listo, obvio, los primos son aliens. Pero además de eso, o sea, yo dije, bueno, está bien, lo voy a seguir leyendo porque ya fue, ya lo tengo, la compré, lo tengo. La portada es linda, qué sé yo, lo estoy leyendo, listo, vamos a darle una oportunidad. Es todo muy raro, como que no fue una historia en la que fuera relevante que hubiera aliens, o sea, me pareció un dato totalmente innecesario, como que sentí que el autor quería escribir sobre extraterrestres y decidió hacerlo, pero me pasó un poco lo mismo que con el lecho, o sea, sentí como, bueno, ¿para qué me estás contando esto? ¿Qué me estás contando? No tiene sentido, o sea, es un episodio en la vida que ni siquiera es tan dramático, o sea, te cuenta cómo a medida que pasa el tiempo, tanto el primo como la chica esta van empezando a como hacerse más de la casa, pero sin intención de hacer spoiler igual, pero al final es como que nada de eso tiene mucha relevancia, o sea, como que va por otro camino. No sé, la verdad no me gustó nada, no lo recomiendo. También como que hay mucha cosa atrás, dicen como, es una novela dotada de un pulso magistral, y también dicen como que escribe muy bien el chabón. A mí la verdad que no me pareció la gran cosa. Perdón, esto fue mi experiencia personal igual y además supongo que el autor tiene otras cosas publicadas, entonces esto no es lo único y capaz si ya lo conoces de antes esto te parece genial o hay otras cosas que son buenísimas, pero así con esta novela sola, o sea, me pareció normal, como que el chabón tampoco escribía mal, pero no me pareció magistral y tampoco me pareció que tuviera un ritmo increíble, de hecho tardé bastante en terminarlo este libro, porque llegó un punto incluso que me pasaba que no tenía ganas de leerlo, o sea, no sé. No me gustó, la verdad, no lo recomiendo, le puse un 2 de 10 y no es una lectura que vaya a recomendar en general, ni que vaya a rememorar con buenos ojos. Así que bueno, estas son todas las lecturas que hice durante el mes de septiembre. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya interesado algo de lo que tuve para decir de estos libros. Como ven, primero hubo dos lecturas bastante buenas, bastante aceptables, sobre todo las dos primeras. Después una tercera que también estuvo bien, pero estuvo normal y después ya decayó un poquito. Así que veremos qué pasa durante el mes de octubre. Ustedes ya lo sabrán en el resumen de lecturas de dicho mes. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos seguimos viendo por acá por el canal en otros videos. ¡Chao!